Hola a todos los que nos seguís desde España y también a los que nos seguís desde el otro lado del charco. Saludamos con esa diferencia horaria, aunque realmente en este congreso podríamos decir buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque una de las novedades de este congreso es que este acto inaugural va a estar después subido a internet y vamos a poder disfrutar de ello la gente que quiera en cualquier momento, porque todo lo que se vaya a producir, todo el intercambio que se produzca en este congreso va a estar a disposición posteriormente para que se pueda seguir utilizando. Es una de las cosas novedosas de este congreso que nos han traído, pues eso, el avance de las nuevas tecnologías y la situación en la que nos encontramos. Por tanto, lo primero, daros la bienvenida a todos, bienvenidos a este Congreso Internacional del Conocimiento Nodo 2020, un congreso que, como digo, cobra una importante visión y sobre todo tiene una especial importancia por el momento que estamos viviendo, que se traduce, yo que soy un periodista, hablaría de periodismo de datos, en que se han presentado 1.500 ponencias. 1.500 ponencias, más de 1.500 ponencias en un congreso multidisciplinar, lo convierte en uno de los congresos con más relevancia a nivel internacional. Y esto es solo una muestra de que la pandemia no frena ni el conocimiento ni la investigación. Y como no lo ha frenado la pandemia, tampoco ha frenado a la persona que nos acompaña hoy, que tenemos la suerte de que esté hoy con nosotros, el catedrático de Estructura de la Información de la Universidad de Sevilla, Ramón Rech. Bienvenido, Ramón. Hola, buenas a todos. No, sí, buenas nada, sino hola, encantado de estar aquí y un saludo para todo el planeta. Ramón es periodista, es escritor, es poeta, pero sobre todo yo lo definiría como pensador. Y eso se puede ver en sus más de 30 libros, más de 30 obras que ha escrito académicas a lo largo de su vida académica, pero sobre todo se ve una cosa, y es que en estas obras él siempre quiere ir un poco más allá. Va más allá de las personas que le han predecedido, ¿no? Que le han predecedido en sus estudios, también en los coetáneos, en los mismos investigadores que estaban buscando y trabajando junto a él, pero sobre todo en esta obra es muy importante ver cómo Ramón se supera incluso a sí mismo, es decir, se llega a cuestionar a sí mismo. Esta obra de la que estamos hablando, Ramón, creo que es tu obra más importante. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y sobre todo, personalmente, te quiero dar las gracias por esta obra y sobre todo por todo lo que remueve cuando una la lee. Evolución, historia y comunicación en el mundo digital, discurso hipotético, que es como se llama esta obra. No es un libro más, no considero que no es un libro más de tu biografía, nos podemos tutear, ¿no, Ramón? Claro. Y lo has definido como un testamento académico. Es más, llegas a decir, he comprendido que he venido al mundo para escribir este libro. ¿De dónde surge? ¿Qué intención tienes con este libro de más de 500 páginas que ya digo que enganchan desde las primeras? Y sobre todo que yo creo que desmonta las bases del ser humano, diría yo incluso, ¿no? Bueno, bien, yo voy a hablar porque soy consciente de que me dirijo a una audiencia interdisciplinaria, como es este congreso importantísimo, al que le doy las gracias a todos los organizadores, a la directora, la profesora Rosalba Mancinas, en fin, a todo el comité científico, a ti, por supuesto, por haberme invitado a que pueda hablar aquí. Y entonces, como me dirijo a un público pues intradisciplinar, pues le diré que yo tengo una formación transdisciplinaria. Es decir, yo he estudiado, soy licenciado en Historia, en Geografía, he estudiado Antropología, también en la Universidad de Sevilla, me he doctorado en Ciencias de la Información y he ejercido el periodismo desde 1974 hasta 1991, en que me fui a la universidad a enseñar periodismo y a enseñar comunicación. Pero claro, cuando te pones delante de una audiencia con mi formación, que para bien o para mal la tengo y que humildemente pues, trato de utilizarla, pues me pongo a hablar y yo interrelaciono mis conocimientos, o sea, mucho o poco, pero los interrelaciono. Por tanto, cuando estoy explicando comunicación,
he hecho mano de la antropología, de la historia. Yo en mi tesis doctoral hablé de cómo los medios manipulan a la gente, o mejor dicho, de cómo los medios intentan manipular a la gente a través de parámetros psicosociológicos, con lo cual tuve que estudiar mucha psicología y tuve una directora, la profesora Felicidad Ocentales, que es catedrática de psicología, que fue una de mis directoras de tesis, porque era la especialista en psicología. Luego tuve también un director, profesor José Manuel Gómez Méndez, que era especialista en comunicación, pero tuve dos directores, una en psicología. Entonces tengo muchas disciplinas dentro de la cabeza. Esto es un poquito como el dicho esto, aprendiz de mucho, maestrito de nada, ¿no? Pero a mí me gusta eso, me gusta porque a esto le llamo enfoque estructural complejo. Es decir, que se puede hacer un enfoque estructural simple, en el sentido de que tú dices, bueno, hay que preguntarse una cosa. Cuando un medio de comunicación me está hablando, ¿quién me está hablando? Desde la persona física que me habla, hasta quién está detrás de esa persona física, qué empresa, esa empresa con quién está unido. Entonces, es evidente que cuando yo escribo este libro, me tengo que hacer la misma pregunta. Los receptores de este libro se estarán preguntando quién soy yo, quién les está hablando. Es una metodología científica. Yo les digo, y sigo además ahí el pensamiento de Edgar Morin, que se desnuda totalmente y dice, este soy yo y esta es mi evolución en la vida. ¿Por qué? Porque depende de cómo sea uno, eso influye en lo que diga. Y por tanto hay que decirle a la gente, ojo, que yo fui a lo mejor encuentran ustedes algo de mi psicología y de mi educación dentro de mi obra. Quítenlo, quítenlo, intenten ser críticos ahí. Y no hay que engañar a la gente, no hay que engañarla, no hay que vender la burra. Entonces, en ese sentido es por eso, por lo que yo dije, bueno, he venido a escribir este libro, ¿por qué? Y termino ya la respuesta, ¿no? Pues no quiero alargarme mucho. He venido a la vida a escribir este libro, ¿por qué? Porque yo llegué aquí a la vida, me trajeron como a todos nos traen, ¿verdad? Y uno se hace una serie de principios en la cabeza, una serie de ilusiones, una serie de horizontes, y luego ve que todo se le está viniendo abajo a nivel mundial. Y entonces la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? Y entonces digo, tengo que hacer un discurso hipotético, tengo que hacer un libro que sea una supervivencia intelectual para explicarme qué está pasando aquí. Al explicarme qué está pasando aquí, he hecho mano de todas las ciencias que puedo. Y ese es el sentido del libro. Ramón, has introducido ya ese enfoque estructural complejo, que es una de las mayores novedades de este libro. Pero bueno, para quien no te ha leído, aunque creo que hay mucha gente de la que nos esté escuchando que ha leído tus obras, sí es verdad que siempre has defendido ese enfoque estructural, ese enfoque que demuestra que si sucede algo en una empresa de Estados Unidos, puede tener relación con que el papá de Juan se ha despedido en un periódico como El Correo de Andalucía, ¿no? Sin embargo, creo que esta obra no surge ahora, sino llevas muchos años investigando y trabajando en esta obra, y por eso, ¿no? Llamarle testamento académico. Sí, porque desde los años 80, desde mediados de los 80 empecé a pensar qué está pasando en el mundo, porque había empezado la perestroika en la antigua Unión Soviética, porque posteriormente echan abajo el muro de Berlín, posteriormente desaparece a principios de los 90 la Unión Soviética. Digo, ¿aquí qué está pasando? Las creencias generales también entran en crisis, las religiones, es decir, los pilares sobre los que yo había basado mi vida, yo y miles de personas, o millones de personas, incluso miles de millones, eso entra en crisis, desde mi punto de vista, claro. Entonces yo tengo que intentar hacer algo, intelectualmente hablando, que es para lo poco que sirvo, entonces tengo que hacer algo para intentar explicarme yo qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el enfoque simple y el complejo? Si yo quiero saber quién está detrás de quien me está hablando desde la televisión o desde una red social,
y descubro que hay un conglomerado de empresas que no tienen nada que ver con la comunicación, pero que son los dueños de la comunicación, y esas empresas a su vez están unidas a otras empresas, y entonces vemos una telaraña mediática que yo le llamo así, de intereses, la banca, las empresas de armamento, empresas de telecomunicaciones, empresas de construcción. Vale, pues esto es un enfoque, a pesar de la complejidad que ya tiene, lo considero un enfoque simple. Porque la siguiente pregunta, para ir más al fondo, es decir, ¿y por qué hacen esto los seres humanos? Es decir, ¿por qué ha llegado la comunicación, el periodismo y la vida a estar de esta manera? Mi libro no es un libro que venga a castigar y a dividir la vida en buenos y malos. No viene a decir los capitalistas son los malos y los ciudadanos son los buenos. Esa es la crítica que yo le hago al pensamiento crítico, porque a mí me sitúa muchas veces en el contexto del pensamiento crítico. Y yo digo, muy bien, el pensamiento crítico es eso que la izquierda se apropia de ese concepto y dice el pensamiento crítico es esto que viene de la escuela de Frankfurt, y al mismo tiempo los señores de la escuela de Frankfurt lo heredan de Karl Marx, etc. Muy bien, pero el pensamiento crítico también debe ser sometido a la crítica. Y entonces cuando se me enfadan los partidarios del pensamiento crítico, porque han convertido el pensamiento crítico en una religión. Y el pensamiento crítico es filosofía, y la filosofía es libre pensamiento. Y el pensamiento crítico es ciencia también. Y por tanto no hay que tenerle miedo a la vida ni a nada. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se comporta el ser humano así? ¿Por qué todas las alternativas que hemos puesto en nuestra vida nos han fracasado en mayor o menor medida? ¿Por qué hemos llegado al siglo XXI y todavía hay tanta miseria en el mundo? Y ya no hablo de la pandemia, es que sin pandemia ya lo había. Es que sin pandemia ya íbamos a entrar en una crisis, en una nueva crisis, cuando estábamos saliendo de la crisis de 2008. Por cierto, el pensamiento complejo, tú mismo lo has dicho, Nuria, consiste en que si cae Lehman Brothers en Estados Unidos, en España o en cualquier otro país, un señor va al psicólogo. Es decir, como se produce un efecto dominó, es una crisis financiera, la crisis financiera afecta a las empresas quiebran, la gente se queda en paro, el paro produce depresiones, el paro produce ansiedades y la gente se va al psicólogo. Fíjense lo que se forma, todo esto es una visión estructural del mundo, pero compleja, porque la pregunta hay que hacerse, bueno, ¿y por qué se comporta la gente con esa avaricia que ha hecho que quiebre Lehman Brothers y que está haciendo que los seres humanos seamos no cada vez más solidarios, sino o nos quedemos igual o incluso seamos insolidarios con nosotros mismos? Es decir, desde pequeños nos enseñan una ética, una religión, un querer al prójimo, pero resulta que eso se olvida. Pero se olvida antes de llegar a mayores, antes de llegar a seres humanos mayores. ¿Sí? Ramón, has mencionado la pandemia y evidentemente llevas trabajando muchísimos años en este libro, pero sí es verdad que con esta dichosa pandemia hemos llegado a pensar que las cosas más importantes son incontrolables. Creo que incluso en tu libro llegas a decir, cuando nos da la impresión de que fracasan en mayor o menor grado todas las soluciones sociales, políticas, económicas y religiosas que el ser humano origina para intentar ser solidario, no queda otro remedio que acudir a enfoques complejos para analizar lo que está sucediendo. Ese enfoque complejo, desde ese análisis, ¿cuál es la solución del momento actual que estamos viviendo? ¿Cuál es el análisis que presenta ese enfoque? En la metodología compleja primero exige preguntarnos quiénes somos. O sea, vamos otra vez, que se acuerden todos los oyentes, tú, que nos acordemos de aquellas palabras que dijo el señor Marx: los filósofos no hacen más que interpretar, pero lo que tienen que hacer es cambiar el mundo. Yo creo que si Marx viviera, lo que haría sería otra vez intentar entender el mundo, interpretarlo, porque el pensamiento complejo exige que nos preguntemos, a la vista de todo lo que ha llovido desde que se murió el señor Marx y antes, a la vista de que estamos ya en la sociedad de los ordenadores cuánticos y de la inteligencia artificial, ¿cómo es el humano?
¿Qué es el humano? ¿Cuál es su naturaleza? Aunque hay estudiosos que no quieren ni oír hablar de que el humano tenga naturaleza. Pues claro que tiene naturaleza. Es una especie animal inteligente, una especie animal racional, pero tiene naturaleza. Tiene razón de ser. Cuando todo nos falla, hay que preguntarse qué ha fallado aquí. Y cuando nos preguntamos qué ha fallado aquí, nos vamos a estudiar cuál es la naturaleza, el comportamiento de los seres humanos y por qué se comporta así. ¿Y por qué se comporta así? Porque solamente descubriendo eso podemos intentar mejorarnos. Es decir, si no sabemos en qué consiste el problema, no hay solución. ¿Eh? El primer paso para arreglar algo, intentar arreglarlo, es saber el problema. Yo empecé a sentir un problema. Mire usted, todo lo que yo creía y todo lo que hemos inventado los seres humanos no me sirve porque la gente es muy agresiva con la gente, las guerras siguen ahí, los muertos. Y, ¿esto qué está pasando aquí? Si a mí eso no me lo habían enseñado de pequeño, incluso de joven yo era una persona con ilusiones y tal. ¿Qué está pasando aquí? Entonces entra en el estudio, pero eso es complejísimo, claro. Y yo tengo el atrevimiento de presentarme aquí en un congreso transdisciplinario, con un libro transdisciplinario, que eso tiene muchísimos riesgos. Tiene el riesgo de que te puede criticar todo el mundo, porque claro, abarco muchos saberes, como tú ya eres consciente, y por tanto eso tiene unos riesgos. Pero es filosofía de la historia y de la comunicación, este libro, es filosofía de la historia y de la comunicación. Y el filósofo puede especular. Has dicho arriesgado, ¿no? Y yo, conociendo toda tu obra y habiendo leído este libro, me atrevo a decir que se trata del libro más arriesgado, pero también más íntimo. Creo que no es un libro, es un libro en el que te desnudas para poder ir más allá, ¿no? No es un libro de términos ni de teorías, sino realmente es un libro de pensamiento, de ideas. Que son las que consideras que son necesarias, ¿no? En el momento actual. Llegas incluso a crear terminología propia, porque no consideras que la que existe te sirva, ¿no? Eso es incluso un paso todavía más. Claro, porque vamos a ver, esto de desnudarme no es por contarle a nadie batallitas. Eso serían unas memorias donde uno, y las memorias las deben hacer las personas muy importantes. Yo no soy todavía muy importante, uno hace en la vida lo que tienen que hacer. Yo he venido aquí pues a estudiar, a dar mis clases, a investigar y luego ya el futuro que diga si mi huella es muy profunda o no, pero desde luego he venido a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que me he desnudado ahí porque creo que soy una especie de paradigma de otras muchas personas. Y entonces creo que hay que tener la suficiente valentía como para, como decía Nietzsche, decía, el ser humano no es capaz de mirarse al espejo. Yo sí soy capaz de mirarme al espejo. Lo que pasa es que cuando me miro, la verdad, escribir este libro para mí no ha sido grato, porque lo que he visto ahí no me ha gustado nada. No ha sido grato. Y además es un libro desagradable. No, me va a decir la editorial, caramba, yo no quiero vender libros. Yo le he abierto al receptor que yo escribo libros, pero yo no soy un vendedor de libros ni vivo de esto. Entonces, el libro es desagradable porque le dice a la gente cosas que no quieren escuchar, sencillamente. Entonces, yo he tenido que inventar nuevos términos. Bueno, son míos, a lo mejor no son nuevos porque hay pocas cosas nuevas. Yo también digo en el libro que no sé lo que digo de nuevo en el libro, que a lo mejor no digo nada, porque conforme va uno leyendo más, se da cuenta que sus pensamientos no son originales. Algo de que te creías que era original simplemente ha sido una coincidencia. Esto es como Darwin y Wallace, que se creían, cada uno estaban descubriendo la evolución, no estaban ni en contacto, ni se conocían ni nada, y estaban haciendo los dos lo mismo. No es la primera vez que pasa esto, y perdón que me compare yo con estos grandes cerebros, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer una metodología y hay que utilizar unos términos. Vamos a ver. El punto de partida del libro, que no se lo hemos dicho todavía a los receptores, es que el ser humano no es social. El ser humano es individual. Es decir, contra todo lo que te machacan y tal, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, a mí me machacan diariamente con que el ser humano es libre y es social. Y yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos cosas. No es social. El ser humano es social por necesidad.
Y no es lo mismo ser social per natura que por necesidad. Hay unos libros de historia, que no voy a citar aquí, que empiezan diciendo, cuando hablan de la prehistoria, en aquel tiempo los seres humanos para cazar un mamut, por ejemplo, un elefante, tal, como no era posible uno, se vieron en la necesidad de unirse para llevarlo a cabo. Desde el momento en que tú te ves en la necesidad de unirte, pues ya no eres una persona social. El argumento que me dan es claro, es que como se une, es que es social. No, es que yo digo al revés. Como se une no es social, como se une por necesidad no es social. Pero es que esto, la complejidad que yo aporto al libro, es que yo creo que esto sucede desde las materias, desde las primeras materias, es decir, desde las partículas elementales hasta sus efectos, que somos nosotros, sus últimos efectos que conocemos. Después hay muchos más que no conocemos, Pero el efecto más complejo de aquellas partículas que empezaron a evolucionar en el principio de todo somos nosotros. De hecho, hay libros de historia de la humanidad que no empiezan por la prehistoria, sino que empiezan por el origen del mundo. Ese es el primer tomo de las buenas historias de la humanidad. El origen del mundo, del universo y de la vida. Es el principio. ¿Por qué? Porque nosotros somos un reflejo de aquello. Las partículas se unen por necesidad. He estado leyendo física cuántica bastante. Leyendo, escuchando, viendo a grandes maestros explicándomelo por YouTube y por Internet en general, porque hoy tenemos un tesoro que si sabemos exportarlo bien en vez de alienarnos con él es una maravilla. He estado leyendo, escuchando y entonces, claro, no te dicen nunca en qué consiste la necesidad de que se unan las partículas. Te dicen que se unen, pero no te dicen por qué. El por qué los físicos parece como si lo huyeran, los físicos no humanistas, ¿no? Lo huyeran. El filósofo no huye los por qué. El por qué es la pregunta filosófica. El por qué inmediato es lo que te dice un físico. El por qué profundo es lo que, bueno, pero vamos a ver, sí, un fermión se une con un bosón, vale, pero ¿por qué se unen? Entonces yo digo, se unen porque se necesitan. ¿Por qué se unen dos seres humanos? Porque se necesitan. Y a esa necesidad le llamamos amor. Porque es cariño, te quiero, te amo, te necesito. Mejor que se ahorre lo de te quiero y te amo, lo deje te necesito. Porque cuando dos seres humanos ya no se necesitan, se produce una cosa que se llama separación o divorcio. Es decir, hay como una, y esto no son más que ideas mías, cuidado. Entonces, hay como una identidad continua desde lo que nos origina a nosotros hasta nosotros. Entonces, claro, yo a todo eso le llamo la teoría social e histórica, teoría social y humana del todo. Esta es la totalidad. Porque el enfoque estructural tiende siempre a la totalidad. Has empezado diciendo que tu libro es desagradable y has terminado hablando de amor, así que muy complejo es este libro. Sí, pero yo hablo mal del amor, no hablo del amor como en la literatura y en la poesía, sino que digo, mire usted, el amor es pues una necesidad. Yo me uno a una persona porque la necesito. Aunque yo creo que la palabra que más podría definir este libro es valiente. No sé por qué llegaste a tener la necesidad incluso de hablar de tu fobia, de tu intimidad, de tu hipocondria, incluso de la relación con tu padre, para poder explicar esa concepción de las cosas que tienes. Claro, por ejemplo, yo soy hipocondríaco. Entonces, si soy hipocondríaco, podría adaptarme a mi psicología hipocondríaca, mi filosofía y mi ciencia, porque, por ejemplo, yo te digo, es que el hombre se une por necesidad. Claro, eso es la teoría de un hipocondríaco. Entonces, vale, pues el que le dé un poco de miedo mirarse al espejo ya tiene donde agarrarse. Yo digo en el libro, ya tiene donde agarrarse para descalificar mis hipótesis.
que soy un hipocondríaco. El hipocondríaco, ¿qué pasa? Que le da miedo salir en la calle. Yo mi hipocondría me la he guardado en muchos sitios para superarla continuamente, ¿no? Pero claro, se lo digo al receptor por si, para darle una explicación de, a lo mejor mi teoría es, ahora bien, yo observo a la gente, yo observo la evolución de la historia, yo observo el comportamiento habitual, no solamente de los seres humanos, sino de los animales, incluyendo al virus SARS-CoV-2. ¿Qué está haciendo el virus en la pandemia? Tiene necesidad de no morir. Y como tiene necesidad de no morir, coloniza las células. Antes colonizaba las células de los animales no racionales. Ahora, como los seres humanos hemos roto la cadena porque nos estamos cargando muchas especies, pues los virus están saltando al humano. Y necesita una célula para vivir. No dice, oye, no voy a entrar en la célula porque voy a matar a la célula y voy a matar también al huésped de camino. No está pensando en el otro, está pensando en su necesidad de vivir. Y entonces se mete en la célula. ¿Qué va pasando poco a poco? Que el sistema inmunitario nuestro va reaccionando para vivir también, para no morir, para vivir. Y entonces se enfrenta con el virus. Y viene eso que se llama la inmunidad de rebaño, porque esta no es la primera pandemia ni será la última por la que pasa la humanidad. Y cómo pasó la famosa gripe que llaman gripe española falsamente, ¿no? 50 millones de muertos. Sí, pero aquí estamos. Aquí estamos. Sin vacunas, sin descubrimientos, sin nada. Aquí estamos. ¿Por qué? Porque se hubo un proceso natural. Y todo ese proceso, si nos fijamos, está basado en la necesidad de durar en el tiempo, en la necesidad de vivir. Uno, personalmente, aunque sea desde el virus hasta pericos de los palotes, como se dice en España, ¿no? Pues todo eso es lo que yo escribo y lo que me apasiona. Ramón siempre ha sido un defensor del empirismo profesional, ¿no? De que lo que vive un profesional impregna su obra y es imposible desligar a la persona que está escribiendo un libro o una obra de los resultados. Sin embargo, en este caso, tú quieres hacer lo contrario, ¿no? Explicar todo de ti, desnudarte para dejar pura la obra, ¿no? Si conoces quién es y todos los defectos y todo lo que mueva a la persona que lo escribe, es fácil que los conocimientos sean puros y sean utilizables, ¿no? Sí, pero hay un fondo también de experiencia ahí, profesional. Yo digo en el libro que yo parto, evidentemente, del por qué. El por qué es la pregunta que se hace el niño pequeño, que nos cansa, ¿por qué y por qué y por qué? El por qué es la pregunta del científico, el por qué es la pregunta del filósofo y el por qué es la pregunta de la entrada periodística, del lead periodístico. Una de las preguntas es el por qué. Yo digo, oye, yo parto aquí también del por qué periodístico. Es decir, la experiencia periodística te permite conocer las grandezas y las miserias de los seres humanos. Te permite hablar desde con un señor sin techo, una mujer que ha sido maltratada, un ministro, un presidente, y si lo sabes aprovechar bien y observas, estás estudiando el comportamiento de los seres humanos. De manera que la experiencia evidentemente tiene mucho que ver también en este libro. El señor Emilio Lladó, el filósofo Emilio Lladó, declaró hace poco que él con la pandemia dice, bueno, la pandemia es algo que me tiene un poco desconcertado, o mucho, porque él decía, porque todo conocimiento procede de la experiencia. Y aquí, es decir, tú aprendes cosas porque estás viendo algo, lo estás tocando, lo estás sufriendo, pero aquí estás viendo un enemigo que no lo ves, o perdón dicho, estás sufriendo un enemigo que no lo ves por ninguna parte. Y entonces dices, bueno, aquí ¿cómo conocemos? Claro, evidentemente están conociendo los que lo pueden ver con un microscopio electrónico. Los demás estamos esperando a ver qué hacen con nosotros. Pero evidentemente sí hay un toque de profesionalidad, porque afortunadamente la profesión de periodista, de experto en comunicación y de periodista, te pone en contacto con la realidad, te pone los pies en el suelo. Y después eso, si lo sabes aprovechar filosóficamente hablando, pues te puede dar buenos resultados.
la profesión periodística, que tan castigada está, sin embargo es indispensable en el mundo, ¿eh? Eso que quede claro. Ramón, no sé si temes que se pueda considerar demasiada atrevida tu obra cuando llegas a cuestionarte cosas, bueno, pues llegas a poner en duda incluso la existencia de Dios, como ya hicieron grandes filósofos, ¿no? Dice, Dios no murió porque no existió. Su existencia se deriva de la mente deseante e insegura de su creador, el ser humano. ¿Crees que te pueden tachar de eso, de demasiado pretenciosa esta obra? Bueno, vamos a ver. Esto no es más que repetir las ideas de Feuerbach y de otros especialistas. No es Dios quien creó al hombre, sino el hombre que creó a Dios. O sea que yo ahí no tenga algo más que repetir. Pues yo, desgraciadamente para mí, después de un proceso personal de introspección, etcétera, pues he llegado a la conclusión de que Dios no existe, que Nietzsche era un gran genio, evidentemente, no era un hombre, era dinamita, y que cuando él anuncia la muerte de Dios, dice a continuación, Dios ha muerto, pero ahora van a nacer muchos dioses. Y eso es lo que ha sucedido, ¿eh? Han nacido muchos dioses. Las redes sociales son dioses, ¿eh? El mundo informático son dioses pequeños. Y están los dioses de siempre, nuestros ídolos de siempre, ¿no? Sean pintores, expertos en arquitectura, en sociología. Nuestros ídolos son los pequeños dioses. Mi libro es mi Dios, ¿eh? Es un desahogo. Bueno, tu libro sí, pues mire usted, mi libro puede ser sí, es un desahogo y por tanto, pero es un desahogo doloroso. Es un desahogo doloroso. A mí no me gusta haber llegado a estas conclusiones. Lo que pasa es que yo creo que, bien, con el tema de Dios me conformo con que no se mate la gente por eso. Sencillamente, yo digo, yo creo que no existe y otros dirán, pues sí existe y te voy a matar. No, mire usted, yo no lo voy a matar a usted porque crea que existe. Déjeme usted tranquilo a mí, que yo no voy... Es que por esto han muerto millones de personas a lo largo de la historia. Por una emoción. Por una emoción. Entonces, yo creo que los físicos sí demuestran bastante, no totalmente, evidentemente, esto es casi imposible, sí demuestran bastante la inexistencia de Dios. Sin embargo, los teístas no demuestran la existencia. Simplemente te dicen que es una cuestión de fe y que si tú eres ateo es porque no estás dotado de ese don. Pues mire usted, esto es como decirme que tengo un tío en América, con perdón para los de América, pues no le estoy insultando a nadie. Esto es como decirme que me ha tocado la lotería. No hay ni una prueba de nada, no me está usted diciendo nada. Es que usted no está dotado de ese don. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo no voy a matar a nadie porque me digan eso y espero que no me maten a mí. Hombre, llegas a decir que ser creyente y científico no se sostiene. Eso es cuanto menos polémico, ¿no? Porque creo que hay Es gente verdad, creyente y científica a día de hoy. es verdad porque hay eminentes científicos evolucionistas que son creyentes, pero desde mi punto de vista no se puede ser científico y creyente. Porque no hay, vamos a ver, lo que dicen los físicos, según mis humildes estudios, lo que dicen es, vamos a ver, nosotros entendemos de materia y de energía, y nos presentan a Dios como algo que no es ni materia ni energía, es una cosa espiritual, como cuando nos hablan de fantasmas. El fantasma es un espíritu. Vamos a ver, si yo veo un fantasma, ya no puede ser un espíritu, porque si lo veo es que tiene que tener masa, y tiene que tener energía, porque si no, no lo veo. Entonces, ¿cómo puede usted explicarme? Entonces, lo que dicen los físicos, el famoso Stephen Hawking, Richard Dawkins, lo que dicen, mire usted, un antropólogo, que me vienen a la cabeza, antropólogos también, que tienen esas, pues te dicen, no, mire usted, es que eso yo no digo nada, ni sí ni no, simplemente que eso no es un objeto de mi estudio. Yo es que si a mí me dicen que tengo que estudiar algo que no tiene ni cuerpo, ni materia, ni nada, yo no lo puedo estudiar. O sea, ¿usted qué me está diciendo que estudie? Pues eso es mi postura, ¿eh? Esa es mi postura. Esa es una de las muchas consideraciones que creo que son polémicas. Algunas incluso, bueno, has estado nombrando la sociedad digital. Este congreso está teniendo lugar gracias a las nuevas tecnologías, al desarrollo de la sociedad digital. Sin embargo, llegas a decir, si una religión actúa sobre las personas, haciéndolas resignadas e incapacitándolas para el desarrollo del espíritu libre, la sociedad digital lo ha llenado todo
de artilugios que están esclavizando mediante la libertad potencial que encierran. Creo que el hecho de que todo sea online, la facultad, la universidad siguen las clases gracias online, no sé si es políticamente correcto decir eso en un libro hoy en día. Hay que aclararlo bien. En el libro está aclarado, pero a lo mejor en una entrevista no se puede, no es lo mismo que leer. Hay que aclararlo bien. Vamos a ver. Nosotros estamos en un congreso. Todas las personas que se han apuntado al congreso se han apuntado por necesidad. También porque necesitan que su currículum se engorde. Entonces, estamos utilizando el sistema digital. El sistema digital es una maravilla. Yo no estoy en absoluto, estaría bueno que me pronunciara en contra de las nuevas tecnologías. Eso es imposible. Esto es, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial es el ser humano en evolución. En evolución o en involución, como queramos, pues, pero yo creo que en evolución. Es decir, yo creo que ahora es cuando estamos viviendo en la realidad. No estamos viviendo en la realidad bajo las dictaduras, de ninguna manera. Las dictaduras detienen la historia. La historia es muy compleja y muy desagradable. Para lo agradable están las películas románticas de Hollywood. Pero en la realidad pasa todo lo contrario. Entonces, maravillosa la sociedad digital. Pero yo digo, tú acabas de decirlo, que es una libertad potencial. Ahora, como todo en la vida, depende de cómo utilice el instrumento. Y digo yo, ¿cómo el poder ha llegado a un momento en que nos ha dado unas herramientas maravillosas para comunicarnos entre nosotros, incluso para transformar el mundo? ¿Pero qué estamos haciendo con ellas? Estamos, sobre todo, nosotros somos aquí una excepción de 1000 y pico de científicos y pensadores. Pero en el año 2015, el señor Zuckerberg dice, hemos llegado a 2000, a que 2000, más de 2000 millones de personas estén conectadas al mismo tiempo en Facebook. Hemos llegado. Esto es algo histórico. Sí, pero ¿estaban conectadas para algo de desarrollo del conocimiento? No, no. Entonces, ¿por qué digo libertad potencial? Porque el poder le ha dado esto a la gente. Entonces ahora el poder tiene que estar atento a que la gente no lo utilice en contra suya. Pero ¿cómo hacerlo entonces? ¿Qué hacer para que la gente en general no utilice todo esto en contra suya? Primero, estamos hablando a través de unas redes que son del poder. Y ahora mismo nos está viendo el poder si le da la gana. Los graba, los ve, a ver quién es esta Nuria Sánchez Hey, quién es este Ramón Rech, tal y cual. O sea que estamos utilizando sus armas. ¿Qué hacer para que no la mal utilicemos en el sentido de intereses contrarios al poder? Pues darle todo lo que quiera. No quitársela como hacían las censuras clásicas de las dictaduras. No, no, vamos a darle todo lo que quiera. Porque el ser humano tiene una característica. Aparte de ser, desde mi punto de vista, egoísta y no social, es centrífugo. Y además es narcisista. Por tanto, una herramienta como esta permite que haya millones de predicadores que se llaman youtubers, millones de cantantes, millones de pintores, todo el mundo quiere ser el rey del mambo. Magnífico, magnífico, porque si démosle más tecnología todavía a los seres humanos, porque siendo una herramienta que te puede dar conocimiento, también te puede dar esclavitud. Y el ser humano solito se ficha a sí mismo, se pone su nombre aquí, allá, te da datos, es decir, ni siquiera hay que pedírselos, te los da él solo. En el momento en que el ser humano entra en toda esta dinámica, que es una sociedad, yo le llamo en el libro la sociedad juguetona, en la sociedad juguetona está jugando continuamente, naturalmente que hay una minoría entre los que estamos aquí, pues que estamos utilizando la palabra, la promoción del conocimiento, pero es que vamos a ver los datos, A esto me refiero. Nada de estar contra la tecnología digital, todo lo contrario. Bendita sea y bienvenida sea. Porque ¿qué hubiese sido de muchísimos seres humanos con confinamientos por el coronavirus sin estas tecnologías? Hubieran sobrevivido porque siempre se ha sobrevivido y yo he conocido un mundo sin internet. Entonces, y no soy tan mayor tampoco. Hubiera sobrevivido. Pero las depresiones hubieran sido todavía más grandes de lo que están siendo. Bienvenida sea la tecnología digital, pero cuidado con ella porque justamente hay dos cosas. Tú le quitas al ser humano la metodología de pensar. Es decir,
borras la memoria histórica universal. Los seres humanos no saben historia. La gente joven no sabe historia. Es decir, no saber historia, y ya lo decía Séneca, es como estar en la continua inopia. No saber historia es como si tú naces con 30 y tantos años, o con 20 y tantos, no con 0 minutos, 0 segundos, sino... Entonces, ¿qué haces? Te vas a ver tu vida, qué ha sido de tu vida. Pues el ser humano es así, no sabe. Primera cuestión, quite usted al ser humano la metodología de entendimiento de su vida social, de su vida como especie. Y ahora denle muchas herramientas digitales. El resultado es el analfabetismo funcional total. Ya su obra lleva bastante tiempo en la calle. Bueno, ha salido ya se ha podido vender, ya la hemos podido leer. No sé si está recibiendo la acogida que esperaban o cómo va la acogida de la obra. Bueno, hace poquito tiempo que nació el niño o la niña, como quieran ustedes. Nació en octubre de 2020 y entonces es todavía pronto. Yo he recibido pues felicitaciones, otros... hombre, las críticas son siempre cariñosas y se agradecen muchísimo, y como yo mismo digo que no es un libro muy agradable de leer porque hay una cosa, hay un problema que tenemos en el mundo del mundo en general, y es que la gente queremos que nos digan lo que nos gusta que nos digan. Eso no es una postura científica, es una postura de la calle, pero no es científica ni es filosófica. Tú tienes que encajar lo que te digan unos y otros, aunque no te gusta. Bien, me dice gente, oye, esto tal, vale. Pero me están diciendo cosas agradables y puntualizaciones, tal. Pero yo quiero dar un dato que para mí es muy importante. Estoy en contacto con el padre del pensamiento complejo, que es Edgar Morin. Y el otro día me escribió y me dijo que le parecía un libro importante. Eso para mí es ya... me ha bendecido mi Dios. Todo el mundo nos fabricamos dioses. Una vez que ha muerto Dios, todo el mundo nos fabricamos dioses, ¿no? No hay que estar triste porque haya muerto Dios, porque el mundo es maravilloso y la vida es maravillosa. Y además, lo de la muerte de Dios no es más que una opinión de Nietzsche y mía también. O sea que es dos seres humanos. Para finalizar un poco, Ramón, porque ya más o menos el tiempo que teníamos acordado, ¿qué esperas de este libro? ¿Qué esperas de la lectura, de la gente que se acerca a él? Hombre, desde el punto de vista del el yoísmo, a uno le gustaría que lo leyera mucha gente. Pero mi finalidad ha sido descargarme yo. Como dijimos al principio de esta charla, conferencia, ¿no? Yo lo he escrito para aclararme yo. La verdad es que también digo una cosa en el libro y pido perdón a todos mis receptores, que soy un fraude intelectual. ¿Por qué? Porque no les doy ninguna salida. Únicamente he pensado de dónde pueden venir las causas de que estemos como estamos en el siglo XXI, en el segundo decenio del siglo XXI. Pero no les doy ninguna alternativa. Claro, es que no la tengo. O mejor dicho, si la tengo, es tan, a mi juicio, utópica que no voy a molestar a nadie, porque ya bastante molestan a la gente diciéndole cuestiones utópicas que a mí me parecen que no tienen fundamento ninguno. Hay muchas alternativas de izquierda o de derecha que a mí me parece que no son alternativas si estudiamos la naturaleza de los seres humanos. Yo puedo empezar ahora mismo a decir alternativas, pero no sería honrado ni honesto diciendo esto. Entonces, ¿qué espero? Por lo pronto ya he hecho lo que tenía que hacer. Y yo he venido aquí a este mundo a hacer lo que tengo que hacer por encima de todo y de todos. Ya lo he hecho. ¿Que pueda hacer en el futuro alguna ampliación, corrección? Pues ya veremos según la reacción de las personas. Pero yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Si encima me lee mucha gente y me dicen, oye, qué guapito eres y qué bien escribes, pues eso, a nadie le amarga un dulce. Pero también me gusta que me digan, menudo piciazo has metido aquí, menudo error has metido aquí, porque eso es lo que te hace fuerte y te hace mejor. Bueno, Ramón, pues creo que hemos hecho un repaso por la obra, sobre todo que creo que deja en el paladar un regusto para que la gente la compre, la lea y sobre todo la desentrañe. Tú dices que eres un fraude, yo creo que todo lo contrario, que dejas muchas vías abiertas para que cada uno haga su propia interpretación
Y al final yo creo que ese es el regalo de esta obra. Por eso empezaba dándote las gracias y también termino dándote las gracias por esta obra y por tu tiempo. Hay una cosa que quiero matizar para la gente que nos esté siguiendo. En los actos inaugurales no se suele tener contacto directo con el conferenciante, pero gracias a las nuevas, a las nuevas tecnologías, esta vez sí vamos a tener la capacidad de poder hacerlo. A través del chat, la persona que quiera puede lanzar preguntas, cuestiones a Ramón Reig y él posteriormente, en diferido, pues podrá ir contestándolas. Así que, bueno, es una de las novedades de este congreso que nos permiten las nuevas tecnologías. Así que nada, damos por terminado este acto. Os agradecemos vuestro tiempo, el tiempo que habéis destinado a escuchar todo esto, pero sobre todo también os invitamos a que aprovechéis al máximo todos los recursos de este congreso, que va a estar en disposición, que va a estar online, todo va a subirse, que aprovechéis mucho. Y nada más, un saludo y continuamos.